En este escrito, Jesús se despide de sus apóstoles durante la noche posterior a la última cena y anuncia que pronto regresará al Padre. Mientras les revela que atravesarán tiempos difíciles y que no gozarán más del favor de las multitudes, los anima a amarse mutuamente como yo os he amado y a unirse con el amor más sublime, lejos de la antigua idea de sacrificio. El Maestro insiste en que no los dejará solos, sino que enviará al nuevo Maestro, el Espíritu de la verdad, una presencia viva que no se limita a doctrinas ni credos, sino que expande y profundiza la comprensión espiritual en cada persona y generación. Este Espíritu de la verdad, promete Jesús, guiará a sus seguidores a la esencia de su enseñanza y los capacitará para interpretar las realidades más elevadas de la vida en el reino de los cielos. Con frecuencia, los apóstoles no logran entender del todo sus palabras por aferrarse a la esperanza de un triunfo material, pero el Maestro enfatiza la transformación interior que aporta el contacto con esta verdad viva. Enseña también que la regla de oro no puede aplicarse literalmente sin el discernimiento que proviene del Espíritu, que hace posible amar como Él amó y vivir en armonía con la voluntad de Dios, incluso cuando deba partir y ya no puedan verlo en la carne. Escrito 180. El discurso de despedida. Después de cantar el salmo al terminar la última cena, los apóstoles creyeron que Jesús deseaba regresar de inmediato al campamento, pero Él les indicó que se sentaran. Dijo el Maestro: «Recordáis bien que, cuando os envié sin bolsa ni provisiones e incluso os aconsejé que no llevarais ropa de más, nada os faltó. Pero ahora habéis llegado a tiempos difíciles. Ya no podéis contar con la buena voluntad de las multitudes. De ahora en adelante, quien tenga bolsa, que la tome consigo. Cuando salgáis al mundo a proclamar este evangelio, haced los preparativos que consideréis necesarios para vuestro sustento. Yo he venido a traer paz, pero ésta no aparecerá por un tiempo. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado, y el Padre será glorificado en mí. Amigos míos, estaré con vosotros solo un poco más. Pronto me buscaréis, mas no me encontraréis, pues voy a un lugar al que por ahora no podéis ir. Pero cuando hayáis terminado vuestra obra en la tierra, como yo ahora concluyo la mía, entonces vendréis a mí, así como ahora me dispongo a ir a mi Padre. En breve os dejaré. Ya no me veréis más en la tierra, pero todos me veréis en la era venidera, cuando subáis al reino que mi Padre me ha otorgado». (1) El nuevo mandamiento. Tras unos momentos de conversación informal, Jesús se puso de pie y dijo: «Cuando representé para vosotros una parábola que mostraba cómo debíais estar dispuestos a serviros los unos a los otros, os dije que deseaba daros un nuevo mandamiento. Y quiero hacerlo ahora que estoy a punto de dejaros. Bien conocéis el mandamiento que ordena amaros unos a otros, que améis al prójimo como a vosotros mismos. Pero no me satisface por completo ni siquiera esa sincera devoción de parte de mis hijos. Quiero que realicéis actos de amor aún mayores en el reino de la hermandad creyente. Por eso os doy este nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y así sabrán todos los hombres que sois mis discípulos, si os amáis de este modo. Cuando os doy este nuevo mandamiento, no coloco ninguna carga adicional sobre vuestras almas. Más bien os traigo un nuevo gozo y os hago capaces de experimentar un placer renovado al conocer las delicias de entregar el afecto de vuestro corazón a vuestros semejantes. Estoy a punto de experimentar la alegría suprema, aunque con dolor exterior, al otorgar mi afecto a vosotros y a vuestros compañeros mortales.
Cuando os invito a amaros unos a otros, como yo os he amado, os presento la medida máxima del amor verdadero, porque nadie puede tener mayor amor que este, el de dar su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. Seguiréis siéndolo si estáis dispuestos a hacer lo que os he enseñado. Me habéis llamado maestro, pero no os llamo siervos. Si tan solo os amáis unos a otros como yo os amo, seréis mis amigos, y siempre os hablaré de lo que el Padre me revele. No solo habéis sido vosotros quienes me habéis elegido, sino que también yo os he elegido a vosotros, y os he designado para que salgáis al mundo a ofrecer los frutos del servicio amoroso a vuestros semejantes, así como yo he vivido entre vosotros y os he revelado al Padre. El Padre y yo trabajaremos junto a vosotros, y experimentaréis la plenitud divina de la alegría si cumplís mi mandamiento de amaros unos a otros como yo os he amado. Si queréis compartir el gozo del Maestro, debéis compartir su amor. Y compartir su amor significa haber compartido su servicio. Esta vivencia amorosa no os libra de las dificultades de este mundo. No crea un mundo nuevo, pero sin duda hace nuevo el mundo antiguo. Tenedlo presente. Jesús exige lealtad, no sacrificio. La conciencia de sacrificio implica la ausencia de ese afecto sin reservas que haría de tal servicio amoroso una alegría suprema. La idea de deber significa que os comportáis como siervos, y por ende, os perdéis la gran emoción de cumplir vuestro servicio como un amigo y por un amigo. El impulso de la amistad trasciende todas las nociones de deber, y el servicio de un amigo para otro amigo jamás puede llamarse sacrificio. El Maestro ha enseñado a los apóstoles que son hijos de Dios. Los ha llamado hermanos, y ahora, antes de partir, los llama sus amigos. 2. La vid y los sarmientos. Entonces Jesús se puso de pie otra vez y siguió enseñando a sus apóstoles. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El Padre solo requiere de mí que llevéis mucho fruto. La vid solo se poda para aumentar la fructificación de sus sarmientos. Todo sarmiento que sale de mí y no produce fruto, el Padre lo quitará. Todo sarmiento que produce fruto, el Padre lo limpiará para que dé aún más. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero debéis seguir permaneciendo limpios. Permaneced en mí, y yo en vosotros. El sarmiento muere si se separa de la vid. Así como el sarmiento no puede dar fruto a menos que permanezca en la vid, tampoco podréis ofrecer los frutos del servicio amoroso si no permanecéis en mí. Recordad, yo soy la vid real, y vosotros los sarmientos vivos. El que vive en mí, y yo en él, dará mucho fruto del Espíritu y experimentará la dicha suprema de ofrecer esta cosecha espiritual. Si mantenéis esta conexión espiritual viva conmigo, daréis abundante fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras viven en vosotros, podréis comunicaros libremente conmigo, y mi Espíritu viviente podrá infundiros de tal modo que podréis pedir lo que mi Espíritu quiera y hacerlo con la certeza de que el Padre nos concederá nuestra petición. En esto se glorifica el Padre, en que la vid tenga muchos sarmientos vivos, y que cada uno produzca mucho fruto. Y cuando el mundo vea estos sarmientos que producen fruto, mis amigos que se aman unos a otros como yo los he amado, todos los hombres sabrán que sois realmente mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Vivid en mi amor, así como yo vivo en el amor del Padre. Si hacéis lo que os he enseñado, permaneceréis en mi amor,
como yo he guardado la palabra del Padre y permanezco en su amor para siempre. Los judíos habían enseñado durante mucho tiempo que el Mesías sería un retoño surgido de la vid, de los antepasados de David. Y para conmemorar esta antigua enseñanza, un gran emblema del racimo de uvas con su vid adornaba la entrada del templo de Herodes. Todos los apóstoles recordaron estos hechos mientras el Maestro les hablaba aquella noche en la sala de arriba. No obstante, gran pesar sobrevino más tarde debido a la mala interpretación de las alusiones del Maestro respecto a la oración. No habría habido mucha dificultad en estas enseñanzas si se hubieran recordado sus palabras exactas y se hubieran registrado con fidelidad. Pero al hacerse el registro, los creyentes acabaron considerando la oración en nombre de Jesús como una suerte de magia suprema, imaginando que recibirían del Padre todo lo que pidieran. Durante siglos, las almas honestas han venido tropezando en este escollo, debilitando su fe. ¿Cuánto tardará el mundo de los creyentes en entender que la oración no consiste en imponer vuestra voluntad, sino en adoptar la voluntad de Dios, una experiencia de aprender a reconocer y cumplir la voluntad del Padre? Es enteramente cierto que cuando vuestra voluntad se haya alineado de veras con la suya, podréis pedir cualquier cosa concebida por esa unión de voluntades y se os concederá. Y esa unión de voluntades se logra por y a través de Jesús, así como la savia de la vid fluye hacia y a través de los sarmientos vivos. Cuando existe esta conexión viva entre la divinidad y la humanidad, si la humanidad pidiera de modo irreflexivo o ignorante comodidades egoístas o logros vanagloriosos, solo podría haber una respuesta divina, una mayor y creciente producción de los frutos del Espíritu en las ramas vivientes. Cuando el sarmiento de la vid está vivo, solo hay una respuesta a todas sus peticiones: incrementar la producción de uvas. En efecto, el sarmiento existe solo para esto y nada puede hacer sino producir fruto. Así, el verdadero creyente existe solo con el fin de producir los frutos del Espíritu: amar al hombre tal como Dios lo ha amado a él. Amaros unos a otros como Jesús nos ha amado a todos. Y cuando la mano disciplinaria del Padre se posa sobre la vid, ocurre con amor, para que los sarmientos den mucho fruto. Un labrador sabio solo corta las ramas muertas y estériles. A Jesús le costó enormemente hacer que incluso sus apóstoles comprendieran que la oración es una función de los creyentes nacidos del Espíritu en el reino dominado por el Espíritu. ¡3! La hostilidad del mundo. Casi no habían cesado sus comentarios sobre la enseñanza de la vid y los sarmientos, cuando el Maestro, dando a entender que deseaba decirles algo más, y sabiendo que su tiempo era breve, dijo: «Cuando yo me haya ido, no os desaniméis ante la hostilidad del mundo. Ni siquiera os desalentéis cuando los creyentes de ánimo débil se vuelvan contra vosotros y se unan a los enemigos del reino. Si el mundo os odia, recordad que antes que a vosotros me odió a mí. Si fuerais del mundo, entonces el mundo amaría lo suyo, pero como no lo sois, el mundo se niega a amaros. Estáis en este mundo, pero vuestra vida no debe ser como la del mundo. Yo os he escogido del mundo para representar el espíritu de otro mundo, frente a este del cual habéis sido elegidos. Pero recordad siempre las palabras que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si se han atrevido a perseguirme, también os perseguirán a vosotros. Si mis palabras ofenden a los incrédulos, así también vuestras palabras ofenderán a los impíos. Y todo esto os harán porque no creen en mí ni en aquel que me envió. Por eso sufriréis muchas cosas por causa de mi evangelio. Pero cuando soportéis estas tribulaciones,
Acordaos de que yo también sufrí antes que vosotros, por este evangelio del reino de los cielos. Muchos de los que os atacarán desconocen la luz del cielo, mas esto no es cierto de algunos que ahora nos persiguen. Si no les hubiéramos enseñado la verdad, podrían cometer muchos actos extraños sin quedar bajo condena. Mas ahora, habiendo conocido la luz y presumiendo rechazarla, no tienen excusa para su actitud. Aquel que me odia, odia a mi Padre. No puede ser de otra manera. La luz que os salvaría si la aceptáis, solo puede condenaros si la rechazáis deliberadamente. ¿Y qué les he hecho yo para que me odien con un odio tan atroz? Nada, salvo ofrecerles comunión en la tierra y salvación en el cielo. Pero, ¿no habéis leído en la Escritura la sentencia, ¿me han odiado sin motivo? No obstante, no os dejaré solos en el mundo. Muy pronto, cuando me haya ido, os enviaré un ayudante espiritual. Tendréis con vosotros a alguien que ocupará mi lugar entre vosotros, alguien que continuará enseñándoos el camino de la verdad y que incluso os consolará. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Seguid creyendo también en mí. Aunque deba dejaros, no estaré lejos de vosotros. Ya os he dicho que en el universo de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo habría repetido tantas veces. Voy a regresar a esos mundos de luz, estaciones del cielo de mi Padre a las cuales algún día ascenderéis. De esos lugares vine a este mundo, y la hora está cerca en que debo volver a la tarea de mi Padre en las esferas superiores. Si de este modo me adelanto a vosotros en el reino celestial del Padre, es seguro que os enviaré a buscar para que estéis conmigo en los lugares que fueron preparados para los hijos mortales de Dios antes de que existiera este mundo. Aunque deba dejaros, estaré con vosotros en espíritu, y al final estaréis conmigo en persona cuando hayáis ascendido a mí en mi universo, así como yo estoy a punto de ascender a mi Padre en su universo mayor. Y lo que os he dicho es verdadero y eterno, aunque no lo comprendáis en su totalidad. Me voy al Padre, y aunque ahora no podéis seguirme, ciertamente me seguiréis en las edades venideras. Cuando Jesús se sentó, Tomás se levantó y dijo, Maestro, no sabemos a dónde vas, así que por supuesto no conocemos el camino, pero te seguiremos esta misma noche si nos mostráis cómo. Cuando Jesús oyó a Tomás, respondió, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Todos los que encuentran al Padre, primero me encuentran a mí. Si me conocéis, conocéis el camino al Padre. Y si me conocéis, pues habéis vivido conmigo y ahora me veis. Pero esta enseñanza era demasiado profunda para muchos de los apóstoles, en especial para Felipe, quien, tras comentar unas palabras con Natanael, se incorporó y dijo, Maestro, mostradnos al Padre, y todo lo que has dicho quedará aclarado. Cuando Felipe habló, Jesús dijo, Felipe, ¿he estado tanto tiempo con vos y ni aún ahora me conocéis? Una vez más te declaro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís, mostradnos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No os he enseñado que las palabras que pronuncio no son mis palabras, sino las del Padre? Yo hablo por el Padre y no por mí mismo. Estoy en este mundo para hacer la voluntad del Padre, y eso he hecho. Mi Padre mora en mí y obra a través de mí. Creedme cuando os digo que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. O, si no, creedme por la vida que he vivido, por las obras mismas. Mientras el maestro se apartaba un momento para refrescarse con agua, los 11 discutían con energía estas enseñanzas, y Pedro ya se preparaba para pronunciar un largo discurso, cuando Jesús volvió y les hizo señas para que se sentaran.
4. El ayudante prometido. Jesús continuó enseñando y dijo: Cuando haya ido al Padre, y después de que Él acepte plenamente la obra que he hecho por vosotros en la tierra, y una vez que haya recibido la soberanía final de mi propio dominio, diré a mi Padre: Después de haber dejado a mis hijos solos en la tierra, conforme a mi promesa, debo enviarles otro maestro. Y cuando el Padre dé su aprobación, derramaré el Espíritu de la verdad sobre toda carne. Ya el Espíritu de mi Padre está en vuestros corazones, y cuando llegue ese día, también me tendréis a mí con vosotros, así como ahora tenéis al Padre. Este nuevo don es el Espíritu de la verdad viva. Los incrédulos al principio no escucharán las enseñanzas de este Espíritu, pero los hijos de la luz lo recibirán con gusto y de todo corazón. Y reconoceréis este Espíritu cuando llegue, de la misma forma que me habéis conocido a mí, y lo recibiréis en vuestros corazones, y morará con vosotros. Comprended pues que no os dejaré sin ayuda ni guía. No os dejaré desolados. Hoy solo puedo estar con vosotros en persona. En los tiempos venideros estaré con cada uno y con todos los hombres que deseen mi presencia, donde quiera que estéis, y con cada uno al mismo tiempo. ¿No percibís que es mejor que yo me vaya, que os deje en la carne para poder estar más plenamente con vosotros en el Espíritu? En solo unas pocas horas el mundo no me verá más, pero vosotros seguiréis conociéndome en vuestros corazones hasta el momento en que os envíe este nuevo Maestro, el Espíritu de la verdad. Así como he vivido con vosotros en persona, entonces viviré en vosotros. Seré uno con vuestra experiencia personal en el reino espiritual. Y cuando esto suceda, sabréis con certeza que yo estoy en el Padre, y que mientras vuestra vida está oculta con el Padre en mí, yo también estoy en vosotros. Yo he amado al Padre, y he guardado su palabra. Vosotros me habéis amado, y guardaréis mi palabra. Así como mi Padre me ha dado de su Espíritu, así os daré yo de mi Espíritu. Y este Espíritu de la verdad, que os otorgaré, os guiará y consolará, y al final os conducirá a toda la verdad. Os digo estas cosas mientras todavía estoy con vosotros, para que estéis mejor preparados para soportar las pruebas que están a punto de sobrevenirnos. Y cuando llegue este nuevo día, seréis morados por el Hijo tanto como por el Padre. Y estos dones celestiales obrarán siempre unos con otros, así como el Padre y yo hemos obrado en la tierra y ante vuestros propios ojos como una sola persona, el Hijo del Hombre. Y este amigo espiritual os recordará todo cuanto os he enseñado. Cuando el maestro hizo una pausa, Judas Alfeo se atrevió a hacer una de las pocas preguntas que él o su hermano se animaban a hacerle a Jesús en público. Dijo Judas: Maestro, siempre has vivido entre nosotros como un amigo. ¿Cómo te conoceremos cuando ya no te manifiestes a nosotros más que por este Espíritu? Si el mundo no te ve, ¿cómo sabremos con certeza acerca de vos? ¿Cómo te mostrarás a nosotros? Jesús los miró a todos, sonrió y dijo: Hijos míos, me voy, regreso a mi Padre. Dentro de poco no me veréis como me veis aquí, en carne y hueso. Muy pronto os enviaré mi Espíritu, similar a mí salvo por este cuerpo material. Este nuevo Maestro es el Espíritu de la verdad, que vivirá con cada uno de vosotros, en vuestros corazones, y así todos los hijos de la luz serán uno y se acercarán unos a otros. Y de este mismo modo mi Padre y yo podremos vivir en las almas de cada uno de vosotros, y también en los corazones de todos los demás hombres que nos aman, y hacen que ese amor sea real en sus vivencias, amándose unos a otros, así como yo os amo ahora. Judas Alfeo no entendió por completo lo que el maestro decía, pero captó la promesa del nuevo maestro, y por la expresión del rostro de Andrés, comprendió que su pregunta había sido respondida satisfactoriamente.
5. El Espíritu de la verdad. El nuevo ayudante que Jesús prometió enviar a los corazones de los creyentes para derramarlo sobre toda carne es el Espíritu de la verdad. Este don divino no consiste en la letra ni la ley de la verdad, ni funcionará como forma o expresión de la verdad. El nuevo Maestro es la convicción de la verdad, la conciencia y seguridad de los significados verdaderos en los niveles espirituales reales. Y este nuevo Maestro es el espíritu de la verdad viva y progresiva, en expansión, despliegue y adaptación. La verdad divina es una realidad viva discernida por el Espíritu. La verdad solo existe en niveles espirituales elevados de la conciencia de la divinidad y de la comunión con Dios. Podéis conocer la verdad y vivirla. Podéis experimentar el crecimiento de la verdad en el alma y gozar la libertad de su iluminación en la mente, pero no podéis encarcelar la verdad en fórmulas, códigos, credos ni patrones intelectuales de conducta humana. Cuando intentáis la formulación humana de la verdad divina, ésta muere con rapidez. El rescate póstumo de la verdad encarcelada, en el mejor de los casos, solo puede conducir a una peculiar forma de sabiduría glorificada a nivel intelectual. La verdad estática es verdad muerta, y solo la verdad muerta puede sostenerse como teoría. La verdad viva es dinámica, y solo puede tener una existencia vivencial en la mente humana. La inteligencia brota de una existencia material iluminada por la presencia de la mente cósmica. La sabiduría consiste en la conciencia del conocimiento, elevada a nuevos niveles de significado y activada por la presencia del adjutor de la sabiduría, otorgado a nivel universal. La verdad es un valor de realidad espiritual que experimentan solo los seres investidos por el Espíritu, quienes funcionan en niveles supermateriales de conciencia universal y que, tras realizar la verdad, permiten que su espíritu de acción viva y reine en sus almas. El verdadero hijo de la perspicacia universal busca al espíritu de la verdad viviente en cada dicho sabio. El individuo que conoce a Dios eleva constantemente la sabiduría a los niveles de verdad viva de la consecución divina, mientras que el alma que no avanza espiritualmente arrastra todo el tiempo la verdad viva a niveles muertos de sabiduría y al dominio de un simple conocimiento exaltado. La regla de oro, despojada de la percepción sobrehumana del espíritu de la verdad, no es más que una norma de alta conducta ética. Literalmente interpretada, la regla de oro podría volverse un instrumento de ofensa para los semejantes. Sin el discernimiento espiritual de la regla de oro, podríais razonar que, puesto que deseáis que todos os digan completa y francamente lo que piensan, debéis también hablaros unos a otros con absoluta franqueza. Tal interpretación no espiritual de la regla de oro podría suscitar infinita desdicha y pena. Algunas personas disciernen la regla de oro como una simple afirmación intelectual de la fraternidad humana. Otras viven esta expresión de la relación humana como satisfacción emocional de los sentimientos afectuosos de la personalidad. Un mortal más la comprende como la norma para todas las relaciones sociales, el patrón de la conducta social. Otros ven en ella la orden positiva de un gran maestro moral, quien con esa sentencia resumió la mayor exigencia moral para todas las relaciones fraternas. En vidas de tales seres morales, la regla de oro se convierte en el centro y la circunferencia filosófica de su conducta. En el reino de la hermandad creyente de los amantes de la verdad y conocedores de Dios, la regla de oro adquiere cualidades vivientes de realización espiritual. En esos niveles más altos de interpretación que llevan a los hijos mortales de Dios a ver en la exhortación del Maestro la necesidad de relacionarse con sus semejantes, de tal modo que éstos reciban el mayor bien posible a raíz del contacto con el creyente. Esta es la esencia de la religión verdadera.
que améis al prójimo como a vosotros mismos. Pero la realización más elevada y la interpretación más verdadera de la regla de oro yacen en la conciencia del espíritu de la verdad acerca de la realidad viva y perdurable de tal declaración divina. El significado cósmico genuino de esta regla de relación universal se revela tan solo en su realización espiritual, en la interpretación de la ley de la conducta por el espíritu del Hijo ante el espíritu del Padre que mora en el alma del hombre mortal. Y cuando esos mortales guiados por el espíritu comprenden el verdadero sentido de esta regla de oro, se llenan de la seguridad de la ciudadanía en un universo amigable, y sus ideales de realidad espiritual solo se satisfacen cuando aman a sus semejantes como Jesús nos amó a todos. Y esa es la realidad de la comprensión del amor de Dios. Esta misma filosofía de la flexibilidad viviente y adaptabilidad cósmica de la verdad divina a los requerimientos y la capacidad de cada hijo de Dios debe reconocerse antes de que podáis comprender de manera adecuada las enseñanzas y la práctica del Maestro acerca de la no resistencia al mal. La enseñanza del Maestro es, en esencia, una declaración espiritual. Incluso las implicaciones materiales de su filosofía no pueden considerarse de forma útil separadas de sus correlaciones espirituales. El espíritu de la enseñanza del Maestro consiste en no resistir toda reacción egoísta al universo, junto con la conquista activa y progresiva de los niveles justos de los verdaderos valores espirituales, la belleza divina, la bondad infinita y la verdad eterna, conocer a Dios y llegar a ser cada vez más como Él. El amor, el desinterés, debe someterse a una interpretación viva y constante en la readaptación de las relaciones, de acuerdo con la guía del espíritu de la verdad. El amor debe así apropiarse de los conceptos siempre cambiantes y crecientes del bien cósmico más elevado para quien es amado. Luego, el amor mantiene esta misma actitud con todas las personas que puedan verse influidas por la relación creciente y viviente del amor de un mortal guiado por el Espíritu hacia los demás ciudadanos del universo. Y toda esta adaptación viviente del amor debe llevarse a cabo teniendo en cuenta tanto el entorno del mal actual como la meta eterna de la perfección del destino divino. Por consiguiente, debemos darnos cuenta de que ni la regla de oro ni la enseñanza de la no resistencia pueden entenderse adecuadamente como dogmas o preceptos. Solo es posible comprenderlas viviéndolas, dándoles su significado en la interpretación viviente del espíritu de la verdad, quien dirige el contacto amoroso de un ser humano con otro. Y todo esto evidencia la diferencia entre la antigua religión y la nueva. La religión antigua predicaba el autosacrificio. La nueva religión solo enseña la abnegación, elevando la autorrealización en un servicio social unido y en la comprensión universal. La religión antigua se motivaba por la conciencia del temor. El nuevo evangelio del reino se rige por la convicción de la verdad, el espíritu de la verdad eterna y universal. Ninguna cantidad de piedad ni de lealtad a un credo puede compensar la ausencia, en la experiencia vital de los creyentes del reino, de esa espontánea, generosa y sincera cordialidad que caracteriza a los hijos nacidos del Espíritu del Dios viviente. Ni la tradición ni un sistema ceremonial de culto formal pueden remediar la falta de auténtica compasión hacia los semejantes. ⅹ La necesidad de irse. Después de que Pedro, Santiago, Juan y Mateo hicieran numerosas preguntas al Maestro, Jesús continuó su discurso de despedida diciendo: «Y os hablo de todo esto antes de que os deje, para que estéis preparados para lo que se aproxima y no caigáis en graves errores. Las autoridades no se contentarán solo con expulsaros de las sinagogas.
Os advierto que se acerca la hora en que quienes os maten creerán estar haciendo un servicio a Dios. Y todo esto os lo harán a vosotros y a aquellos a quienes conduzcáis al reino de los cielos, porque no conocen al Padre. Han rehusado conocer al Padre al rechazarme, y me rechazan cuando os rechazan a vosotros, siempre y cuando hayáis guardado mi nuevo mandamiento de amaros unos a otros, como yo os he amado. Os lo digo de antemano para que, cuando llegue vuestra hora, como ahora ha llegado la mía, estéis fortalecidos en el conocimiento de que yo lo sabía todo y de que mi Espíritu estará con vosotros en todos vuestros sufrimientos por mi causa y la del Evangelio. Para este propósito os he hablado tan claramente desde el principio. Incluso os advertí que los enemigos de un hombre podrían ser los de su propia casa. Aunque este Evangelio del Reino nunca deja de traer gran paz al alma de cada creyente individual, no traerá paz a la tierra hasta que el hombre acepte de todo corazón mi enseñanza y establezca la práctica de hacer la voluntad del Padre como el fin principal de la vida mortal. Ahora que me voy, al ver que ha llegado la hora en que he de volver al Padre, me sorprende que ninguno de vosotros me pregunte, ¿por qué nos dejáis? Aún así, sé que esas preguntas surgen en vuestros corazones. Hablaré con franqueza, como un amigo a otro. En realidad, os conviene que me vaya. Si no me voy, el nuevo Maestro no podrá llegar a vuestros corazones. Primero debo despojarme de este cuerpo mortal y ser restaurado a mi sitio en lo alto, para poder enviaros a este Maestro del Espíritu que habitará en vuestras almas y guiará vuestro espíritu hacia la verdad. Y cuando mi espíritu venga para habitar en vosotros, Él os iluminará respecto a la diferencia entre el pecado y la rectitud, y os facultará para juzgar sabiamente en vuestro interior. Aún tengo mucho que deciros, pero no podéis soportarlo ahora. Sin embargo, cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, os guiará con el tiempo a toda la verdad a medida que avancéis por las muchas moradas en el universo de mi Padre. Este Espíritu no hablará de sí mismo, sino que os declarará lo que el Padre ha revelado al Hijo, e incluso os mostrará cosas por venir. Me glorificará a mí, así como yo he glorificado a mi Padre. Este Espíritu procede de mí y os revelará mi verdad. Todo lo que el Padre tiene en esta esfera es ahora mío. Por eso dije que este nuevo Maestro tomaría lo que es mío y os lo revelaría. En un corto tiempo os dejaré por un rato. Después, cuando me veáis otra vez, ya estaré en camino al Padre y, aún así, no me veréis por mucho tiempo. Mientras el Maestro hacía una pausa, los apóstoles comenzaron a comentarse entre sí. ¿Qué es esto que nos dice? Dentro de poco os dejaré. Y, cuando me veáis de nuevo no será por mucho, porque estaré camino al Padre. ¿Qué significa ese poco tiempo y no por mucho? No podemos entender lo que nos está diciendo. Y como Jesús sabía que se lo preguntaban, dijo: «¿Os preguntáis entre vosotros qué quise decir cuando os dije que en un poco de tiempo ya no estaría con vosotros, y que cuando me vierais de nuevo ya me estaría yendo al Padre? Os he dicho con claridad que el Hijo del Hombre debe morir, pero que resucitará. ¿No alcanzáis a discernir el sentido de mis palabras? Primero os inundará la pena, pero después os regocijaréis con muchos que entenderán estas cosas cuando se cumplan». En verdad, la mujer siente dolor a la hora de dar a luz, pero cuando nace su hijo, al instante olvida la angustia por la dicha de saber que un hombre ha venido al mundo. Del mismo modo, ahora os aprestáis a llorar por mi partida, pero pronto volveré a veros, y entonces vuestra pena se convertirá en gozo, y vendrá a vosotros una nueva revelación de la salvación de Dios que nadie podrá quitaros. Y todo el mundo será bendecido por esa misma revelación de vida que aniquilará la muerte.
Hasta ahora habéis hecho todas vuestras peticiones en nombre de mi Padre. Después de verme de nuevo, también podréis pedir en mi nombre y os escucharé. Hasta hoy os he enseñado en proverbios y os he hablado en parábolas. Lo hice porque erais solo niños en el espíritu. Pero llegará el momento en que os hablaré con claridad acerca del Padre y de su reino. Y lo haré porque el mismo Padre os ama y desea revelarse más plenamente a vosotros. El hombre mortal no puede ver al Padre espiritual. Por eso vine al mundo, para mostrar el Padre a vuestros ojos de criatura. Pero cuando hayáis alcanzado la perfección en el crecimiento del Espíritu, entonces veréis al Padre mismo. Cuando los 11 lo oyeron hablar, se dijeron unos a otros: «Mirad, ahora sí nos habla claramente. Sin duda el Maestro vino de Dios. Pero ¿por qué dice que debe volver al Padre?» Y Jesús vio que aún no lo comprendían del todo. Estos 11 hombres no lograban desprenderse de sus arraigadas ideas sobre el Mesías judío. Cuanto más creían que Jesús era el Mesías, más les angustiaban estas nociones profundamente arraigadas acerca del glorioso triunfo material del reino en la tierra.